Que Shalom, Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakaha Kodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y me gustaría mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ahora esta va a ser otra lección. Dios mediante es una lección edificante para la elección. En el tema de hoy, hermanos, estaba meditando en el espíritu, y se me vino aquí la escritura de Job, lo que le dijo el Señor a Job, y Job fue un buen ejemplo, a cada uno de nosotros, pues, en cómo, dominar tu espíritu y cómo navegarte, mejor dicho, cuando las cosas, están saliendo de una manera que tú nunca pensaste que iba a pasar, en ese mismo espíritu. Como él le dijo a su mujer, vamos a recibir mal bien del Señor y no recibir mal. Ese es el espíritu que tiene que estar en cada uno de nosotros. Tener presentemente que estamos siendo pulidos, el horno de la aflicción. Va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso donde vas a querer cuitear. Es como cuando haces te detoxificas, comiendo hierbas, cosas de esa naturaleza. Cuando esos parásitos, te empiezan a morir, dejan salir, tóxicos que te hacen sentir enfermo, que te hacen, anhelar azúcar, te hacen anhelar cosas que al fucking parásito le da vida, pero a ti te va a hacer sentir mal, te van a hacer, te va a hacer que querer que cuitear, ¿ok? Y es básicamente lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros. Tenemos ciertos tóxicos, que van a, demonios, pues, que van a querer mantenerse en tu cuerpo, y cuando tú quieras eliminarlos, va a ser algo, difícil, te va a querer mantener en ese espíritu bajo, y así es, pues, la batalla entre la carne y el espíritu, y por eso, pues, a lo que vamos a leer ahorita aquí en Job 38, y dice, y 3, dice, dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y hazme saber tú, algo corto, una escritura rápida, you know, pero con mucho entendimiento, man. Cuando los hombres ceñían sus, uh, sus lomos en tiempos antaños, era porque, en tiempo de guerra, en esa época era um, la ropa que se utilizaba, pues, especialmente los hombres, se cubría hasta el pie, era un vestuaje, hasta el pie, y básicamente el ceñir los lomos les daba la habilidad de moverse más fácilmente, especialmente correr, cosas de esa naturaleza, y es lo que el Señor requiere de nosotros. De una forma, obviamente no usamos esa ropa, pero el ceñirnos es básicamente entender que vienen tiempos difíciles, que es una batalla donde podemos ser, cortados, podemos ser, una trompada te puede entrar, una pelea, en una pelea pueden pasar muchas cosas. Alright, so es básicamente lo que nos deja saber esta escritura, que pueden pasar muchas cosas y van a pasar muchas cosas. La escritura dice en sabiduría de solo, no, en el libro de Sirach 2, si vienes a servir al Señor Yahweh Bashem Yahushai, prepara tu espíritu para la prueba. Alright, so van a venir, man, y es parte de la caminada, you know. So aquí en esta escritura de primer Pedro, lo dice, pero lo dice de otra manera. Aquí vamos a leer primer Pedro 1:13, dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos,
Y esto entra a lo que fue enseñado a nosotros, la fundación en la que entramos, you know, en el cual tenemos que tener mucho cuidado cómo construimos, cómo estamos levantando este edificio, porque pues, nosotros somos piedras vivientes. So, lo que se refiere a eso es que cómo te estás manejando, cómo estás agregando pues a este trabajo, porque cada uno de nosotros que entra a este labor del Señor, tenemos un trabajo que hacer. A unos hermanos les cae un trabajo más pesado y a otros hermanos, un trabajo menos pesado, pero todavía es un trabajo. All right? Y, de eso se trata esto. Por eso la escritura habla de falsas doctrinas y cuando tú tienes tu entendimiento ceñido, no hay nada que vaya a entrar por medio de Satanás y engañarte. Pero el mundo va a ser engañado. El mundo está siendo engañado, ¿ok? Porque ellos no tienen su entendimiento ceñido, porque no se les ha dado, man, el espíritu de creer, fe, ¿ok? Y es lo que nos separa a nosotros del resto de esta gente, es lo que va a ser la diferencia, pues, de nosotros y cómo vamos a vivir estos últimos días y el resto del mundo. Ellos no van a tener ningún tipo de fucking protección y no van a ser conquistados fácilmente por el espíritu que Satanás va a traer al mundo. All right? Pero como leímos, dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza esperar perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Yahushua os es manifestado. You know? Y ese es el fin que cada uno de nosotros quiere. Es que cuando Yahushua regrese y haga lo que tenga que hacer nuestro Señor, nosotros tengamos buenos trabajos, hayamos acabado nuestro labor, okay, de una manera que construimos un buen edificio, man, siendo la casa del Señor, el labor de llamar a los que tienen sed, a los que están sufriendo y darles la medida o darles ¿cómo se dice la escritura, la palabra? Darles el remedio, es la palabra que buscaba, para que puedan vivir, de eso se trata esto, por eso hacemos estos videos, para que las ovejas del Señor puedan comer, y se agarren los nutrientes que van a ocupar, porque hey, los días son malos, vienen tiempos de angustia, ¿ok? Porque aquí dice versículo 14, como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, ser también vosotros santos en toda conversación, porque porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. All right? Y el ser santo, man, es ser separado al mundo y no ser, bendecido por el Señor y su espíritu en saber esta palabra. Mucha gente en el mundo, ellos no tienen ninguna idea de lo que está pasando espiritualmente. Ellos están viviendo su vida sin un tipo de preocupación, andan en el mundo, fucking, disfrutando pues lo que esta vida les ha dado, sin tener entendimiento que, viene una tormenta que no tiene ninguna comparación en el mundo, nunca se ha visto o se volverá a ver el tipo de tormenta, okay, que viene a esta sociedad. Yahweh Hashem Yahushua no está jugando, ellos están enojados, extremadamente enojados, y van a visitar este mundo que Yahweh Hashem Yahushua ha creado y estos diablos están destruyendo,
Toda esta vida, man, ni es vida. Aquí te estás muriendo en cuanto naces. Estás siendo envenenado con comida, con cosas que están siendo dispersadas en el cielo, ¿ok? Esto es lo que es tu vida, que es básicamente un- 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 una situación donde estamos pasando dolores, es como una fucking película de estas movies de Saw, donde estás en un fucking edificio donde hay un chingo de trampas que quieren matarte, o es lo que América Babilonia la Grande es para ustedes llamados morenos, latinos y nativoamericanos indios, you know? So, de aquí vamos a acabar aquí en la escritura de Titus 2 y 6. Dice, exhorta a sí mismos a los mancebos a que sean uh, comedidos, ¿ok? Y va a ser requerido, man, you know, tener una mente sana, pues, donde cuando vengan estas diferentes plagas, nosotros vamos a estar a gusto, vamos a estar calmados, colectados en espíritu. Es la definición de esa pregunta, ser sobrios mentalmente, you know, porque vamos a estar colectados en el espíritu, Satanás no va a tener, you know, métodos, pues, para traspasar el escudo que vamos a tener puesto, que es un escudo de luz de Yahweh Bashem Yahushai, you know. Ahí es donde todo el mundo va a ver, man, y como la escritura dice, en el día de tu poder, tu gente va a estar, you know, con ganas de seguir esto, de buscar esto, pero, va a ser demasiado tarde, y se está convirtiendo demasiado tarde para mucha gente, you know. Obviamente para la elección nunca va a ser demasiado tarde porque ellos van a entrar cuando tienen que entrar, al minuto. El Señor ya los ha programado a entrar a esta verdad. Nomás es medida de tiempo, básicamente, con estos hombres. Tienen que ser activados por medio de esta palabra, en el oír la palabra, ¿ok? Pero como dice aquí, exhortar a sí mismo a los mancebos a que sean comedidos, ¿ok? Mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, ¿ok? Palabra sana e irreprensible, alright? Y es lo que el Señor nos ha dado, man. Una palabra que ninguno de nuestros adversarios va a poder ganarle. Nadie va a poder venir y decir algo, man, o traer un libro, un estudio y decir que esto no es la verdad. Eso nunca va a pasar. Tenemos la victoria. Yahweh ya ganó. Nosotros nomás tenemos que aguantar pues lo que tengamos que aguantar, y al fin de todo esto ser coronados y no recibir un premio. All right? De eso se trata esta verdad. Y el premio empieza obviamente con la Thawab, una marca que nos una marca de exención, pues, de juicio, y obviamente hemos leído en diferentes preceptos, hemos hecho muchas lecciones basadas en el tiempo en el que estamos aproximando, un tiempo de angustia, un tiempo, de espanto, terrores, llenos de terrores, ¿ok? Y ese es el tiempo que está siendo preparado, por eso aquí leímos, ser un ejemplo, tener palabra sana, irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo miedo, no teniendo mal ningún, Salakia, que decir de vosotros, so, así es como ocupamos a caminar y militar esta batalla, tenernos que separar más y más de este mundo a ser requerido, you know. Perdimos en el mundo, pero en esta verdad, en este entendimiento, estamos ganando. Por eso la escritura dice que dejar que el injusto sea injusto y el justo justo. Alright, so hermanos, sigan peleando, sigan luchando.
Satanás, no somos ignorantes a sus fucking trucos y no sabemos que, él anda en la acecha y no está haciendo guerra en diferentes lados, una guerra espiritual, una guerra carnal, y no ha hecho armas en todos lugares, la comida que comes, en la forma en que la gente se trata, porque la psicología es algo importante, por eso toda esta gente está enferma, te ha esclavizado y ha hecho una arma pues del simple trabajar, donde te mata trabajando. Son todo nivel, este diablo anda haciendo lo que un diablo va a hacer, y especialmente el enemigo de nuestra nación, el acusador de nuestros hermanos, y este es el fucking idomita del cual la Biblia habla, va a ser requerido que ceñimos estos lomos, mentalmente, espiritualmente, físicamente también, mejorar cómo comemos, cómo, el ejercicio, todas estas cosas son cosas que el espíritu está hablando porque son necesarias, you know, y, tenemos que poner atención a lo que el espíritu está haciendo. Eso es parte de ceñirte, eso es parte de prepararte como mencioné, cuando en tiempos antaños el ceñir los lomos era básicamente un tiempo donde que vamos a prepararnos para los chingazos, para la guerra, you know? Es como cuando en tiempos modernos, dos morros que se están peleando, los dos antes de que se peleen, se quitan la fucking, la camisa, se aprietan los pantalones, se amarran los zapatos, o es lo que el Señor se refiere cuando dice ceñir los lomos, estás haciendo una preparación, alright? La escritura habla de que poner tu casa en orden, va a ser requerido, porque los días van a ser malos, alright? So yeah, man, Dios mediante esto ha sido edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rekaha Kodash, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sensibilidad y verdad. Hasta la próxima, voy a decir shalom.